Octavio. Bienvenidos una vez más a Charlas de Cine Cinética. El día de hoy estamos muy contentos de tenerlos aquí. Tenemos dos películas muy padres, muy interesantes. Recomendaciones de Diana y Fer. Por el lado de Diana, ella nos recomendó este falso documental que se llama Noviembre. Y Fer nos recomendó la película del Gran Hotel Budapest, dirigida por Wes Anderson. El día de hoy nos acompañan Giovanna, Meli, Eric, Fer, Diana, Hugo, Octavio y yo, Susi. Les recuerdo que estas son charlas entre amigos para pasarla bien, hablar de cine, porque acuérdense que de cine hablamos todos. Y aprovechando la ocasión, les recuerdo que ya nos pueden encontrar en Spotify como Cinética Charlas. Ahí van a poder encontrar nuestros dos primeros capítulos, los cuales son el de La Llegada, esta película de Denis Villeneuve, y también la película de Donnie Darko. Al ratito les pasamos las imágenes para que puedan checarlo en Spotify. Y vamos a empezar ¿con cuál vamos a empezar? ¿Con Noviembre o con Noviembre? Este falso documental, recomendación de Diana. Ella nos va a platicar un poquito sobre esta película, falso documental. Y posteriormente veremos el tráiler, por si no la han visto. Y empezaremos con las charlas. Recuerden dejarnos sus comentarios, buscarnos en Instagram, en Twitter y en YouTube, donde también pueden encontrar todos estos programas y muchos datos más interesantes. Y comenzamos, Dianita. Gracias. Bueno, pues como ya dijo Sus, Noviembre es un falso documental que relata cómo se creó un grupo de teatro callejero y a la vez es sus actuaciones, sus representaciones son una crítica a la sociedad, al sistema en el que viven, encabezados por el actor principal, que es como el que actúa sin buscar una remuneración económica. Y pues en resumen es eso, porque no quiero hacer spoiler, entonces vamos a ver el tráiler. Querían cambiar el mundo y tenían el arma más poderosa para conseguirlo: su arte. Me gustaría formar un grupo independiente de teatro y hacerlo gratis en la calle. ¿Qué se piensan? ¿Que les vamos a pedir dinero? ¿Vamos a robar? ¿Que les vamos a mendigar? Noviembre, un grupo rico de actores desesperados. Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. ¡Para ahí! Permiso para actuar en la calle. Sin permiso no se puede hacer teatro en la vía pública ni en ningún otro sitio. ¿Qué pasa? ¿Que porque nos quiten 4 trapos vamos a empezar a cobrar? Así que quieres cambiar el mundo. Me encantaría cambiar este puto mundo. ¡No! ¡Dani! ¿De cojones siempre tienes que llevar las cosas al límite? Tú no me echas a mi hijo de puta, que lo sepas, me voy yo, ¿entendido? Me voy yo. Dios mío, ¿por qué no se segundo nada? Del director del Bola, Goya a la mejor película. La historia de una lucha, un sueño, un ideal. Noviembre. Y bueno, comenzamos con esta charla sobre la película falso documental. Noviembre. A ver quién quiere empezar. Puede ser Fer, cara de paleta payaso, Meli, Giovanna, Eric, quien sea, échenle. No, ya me cambié la cara de paleta payaso. Pues esta peli, al principio yo pensé que sí iba a ser como una película bien. Ya cuando vi, me empecé a dar cuenta que era como un tipo documental. No sé si decirlo falso documental o algo así. Realmente te da toda esta perspectiva de cómo es el teatro callejero, porque realmente ellos lo hacen sin ninguna remuneración,
solamente por amor al arte, como diríamos. Y realmente no se me hizo tan interesante, en algún momento sí me llegó a aburrir, pero conforme va avanzando yo creo que te llega a enganchar poquito. O sea, a mí al principio era así como que, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero conforme va pasando la película, realmente pues se va haciendo interesante, te da otra perspectiva de ver estas personas que hacen el teatro callejero y el cómo iniciar y todo lo que hacen o todo cómo se esfuerzan para poder actuar en las calles. Bueno, por ejemplo, esto era en España, me parece, que porque aquí en México, pues ya saben, ¿no? México lindo y querido y aquí no necesitamos regulación para nada. Entonces, pero allá el ver que necesitaban permisos, que necesitaban muchas cosas para que no les pudieran quitar todo su material de trabajo y no los pudieran arrestar, o sea, sí le batallaron demasiado para poder empezar a hacer esa asociación, esa agrupación de teatro callejero. Y pues hasta ahí mi comentario por el momento. Va, pues yo hice por aquí mis notitas. Creo que algo que como que de repente me iba mucho hacia la temática del arte, el arte pues en Europa, y a la vez como diferenciarlo un poco o brincarme al tema de lo que es este falso documental, ¿no? Creo que en cuanto a lo técnico, pues no es nada del otro mundo, ¿no? Cumple, o sea, hasta ahí, punto. Las actuaciones, pues, de los chavos, pues, me parecieron buenas. Sin embargo, las de las personas que son ya, o sea, ya más viejos, como que de repente, como que no se las creía, ¿no? Ya después vi que el protagonista es Luisito Rey de la serie de Luis Miguel. Y bueno, entiendo un poco por qué fue protagonista ahí. Pero fuera de eso, me parece interesante, pues como ver cómo es el arte en Europa. Digo, no es que en cada país tenga una definición diferente, sino que el acceso y la forma de expresar el arte a lo mejor pueden cambiar un poquito. Como decía Fer, ¿no? En esta onda de que está súper regulado, o sea, es algo que a mi parecer hasta la fecha sigue siendo así, ¿no? O sea, están los chavitos así cantando y en la calle y demás, y, o sea, y si pasa la patrulla, pues se tienen que echar a correr, ¿no? Porque sí se los llevan. O sea, eso quiere decir que qué tanto avance ha habido en cuanto a ese tipo de regulaciones desde que se hizo esa película hasta ahora que sigue pasando exactamente lo mismo. Pues hubo, en cuanto a lo que trata este falso documental, hay cosas en las que pues no estoy de acuerdo, pero me parece muy bueno como el planteamiento del guión. Sin embargo, la narrativa siento que no, como que de repente no cuajaba y, o sea, partes que me parecían muy importantes, como que las hacían muy planas, no sé, y hasta el final, ¿no? Esta parte del teatro, ya cuando se dan cuenta que está ahí el presidente, a partir de ahí me pareció más interesante la película, o sea, ya en el final. Y pues ya, o sea, el resto de mi opinión va más bien hacia de lo que trata la peli, pero de lo que es en sí la peli, pues yo creo que hasta ahí me parece interesante. Me parece una peli de las que son para reflexionar, pero en cuanto a lo técnico y, bueno, lo cinematográfico, pues se me hizo, pues, medio X. A ver, yo. La verdad es que la peli hubo momentos en los que me aburrió, no sé si por el formato en el que está, de que precisamente es falso documental, o no sé, de alguna forma como que tardé, o sea, tuve problema para que captara mi atención, más bien, o sea, como que me distraía mucho, pero bueno, no sé si era porque yo estaba distraída o en sí de que la película se me hizo medio pesada.
y por ende, pues casi no me gustó en ese sentido, pero me latió. No, la verdad es que no sé en qué año se hizo esta peli, pero bueno, yo no tengo un bagaje sobre alguna otra peli que hable sobre como el arte social o esta forma de, de construir colectivos. Les digo, no sé en qué año se hizo esta peli, pero creo que ya tiene sus años. Y en lo que a mí me atrapó fue eso, en la forma en que este grupo percibe el arte, ¿no? O conceptualiza el arte. Que, bueno, a mí me llevó a preguntarme, pues, esas preguntas que nunca acaban, ¿no? De qué es el arte, o sea, si necesariamente un arte que se vende deja de ser en este caso social como ellos lo planteaban, porque al final, pues, estaban dentro de un sistema, ¿no? Y tenían que sobrevivir o vivir de algo. Y también me pregunté si cuando haces lo que te gusta y lo vendes, si te estás vendiendo también al mismo sistema, ¿no? Como en función de los ideales que ellos planteaban. Pero en ese sentido, la verdad es que me gustó muchísimo y me puse a pensar que también muchos de esos grupos hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, supongo que en otros países también, pero yo me acuerdo de por ejemplo, los raperos que están en el metro, ¿no? Que se suben y de esa forma hacen del arte algo social. A lo mejor muchos sin darse cuenta, ¿no? Pero, no sé, a mí me atravesó en ese sentido y me latió, o sea, me hizo reflexionar esto. Y creo que hasta ahorita ahí la dejo. Perdón, nada más antes de que continúes, es del 2003 la película. Ya. Gracias, Dianis. Pues a mí de pronto me gustaría saber por qué, Dianis, ¿cómo te encontraste con esta película? Porque sí, es del 2003, pero de pronto no es como tan accesible o sea, ya está en YouTube, pero me refiero a que hubo en una época que esa película no era como muy conocida. Yo recuerdo que esa película la vi en mi época universitaria con un amigo que se llama Isaac Torres. ¿Qué? ¿Tú la viste seguro, Hugo? Nos las dejaron ver, ¿no? Creo que un maestro por ahí. Y bueno, yo cuando la vi, la primera vez me impactó mucho la historia, esta crudeza de utilizar el arte de pronto y cómo se deforma. Y tiempo después la he visto como 3 veces y bueno, ya mi perspectiva es como muy diferente, pero esta película de pronto hubo en un momento de la historia que me recordó mucho, que no sé si ustedes se acuerdan de los atentados que hubo en Francia en el 2015, y que de pronto cuando vi los atentados se me vino tanto a la mente esta película y de pronto te cuestionas qué tanto el arte traspasa como la realidad o está dentro de la realidad o dentro de una película, un falso documental, cómo se salen ese tipo de personajes de pronto a la realidad, ¿no? Es una película para mí muy, muy cruda, pues sí, como un lado muy crudo del arte, de pronto, ¿no? O sea, pasando por esta parte social, como decía Meli, pero de pronto como el arte también se puede volver muy crudo. Y es una película que a mí en especial es dentro de las que me gustan mucho, pero de pronto sí me gustaría escuchar a Diana, o sea, por qué escogió esa película y cómo da con ella, ¿no? Hasta ahí. Yo quiero opinar antes de que hable Diana. A mí me parece, creo que coincide un poco con Giovanna, que cuando la ves la primera vez creo que te impacta más que ya estás viéndola varias veces. Y también tiene que ver un poco con las edades, o sea, también es un poco, creo que me pasa también un poco lo que Giovanna, es la visión de que cuando la vimos a lo mejor éramos más jóvenes de lo que somos ahora.
y un poco te ves identificado o compartes ciertas ideas o utopías, que al final pues es eso, porque pues, o sea, lo que plantea la película es una serie de utopías que difícilmente pues pueden llevarse a cabo, que uno viva del arte sin recibir ningún dinero, pues es imposible. Y me parece que es eso, es un poco te identificas con ser joven, te identificas con ser revolucionario, te identificas con no cumplir con las reglas. O sea, estos chicos deciden salirse de la academia de actuación para buscar su camino, para encontrar sus fórmulas, para encontrar sus maneras de contar sus historias y hacen ahí un manifiesto, por decirlo de alguna manera, del Grupo Noviembre. Y me parece que eso es lo interesante, mostrarnos como otras posibilidades que al final nunca se llegan a cumplir estas posibilidades. O sea, es un poco lo cruel de la peli, que pues al final por mucho que busques un camino, como ya lo dijeron aquí, el sistema te sigue absorbiendo y consumiendo. Pero me parece que la película, cuando la ves en una etapa como muy joven, me parece que es lo que te deja, te da esta inquietud, este asombro de, pues, también quiero ser parte de estos movimientos, ¿no? O si muchos de nosotros estuvimos como en muchas ondas de estas, pues entiendes un poco el sentir, ¿no? De la peli. Lo interesante también es cómo está contado, o sea, que se cuente en esta manera de vemos a los personajes ya viejos, no sé si en un falso documental que se ha estado mucho mencionando aquí, pero me parece muy interesante esa narrativa, o sea, ponerlos a ellos de una manera muy seria y un poco en esta perspectiva que estamos teniendo nosotros, entre Giovanna y yo, que también nos sentimos parte de él, lo vemos ya como a toro pasado, es decir, esto pasó y nos sentimos identificados con estas cosas, pues me parece que por ahí es lo que busca un poco también generar la peli, ¿no? O sea, porque uno de los actores dice, pues yo hubiera hecho lo mismo que hice en el colectivo, pero con la experiencia que tengo ahora, ¿no? Entonces ahí también es un poco que su chip ya no sería tan revolucionario y tan transgresor, sino más bien pensado y cómo podrías actuar, ¿no? O sea, sin moverte o sin salirte de lo que crees, pero sí teniendo como ciertos límites, ¿no? Entonces me parece que contado de esta manera, desde una retrospectiva, por decirlo de alguna forma, o sea, estos actores hablando y contando que este chico que tenía todas estas ideas y toda esta forma de pensar, a mí se me hace muy interesante, o sea, también siento que la película pues ya está un poco vieja, porque pues, es del 2002, pero me parece que el formato es interesante, o sea, esta forma de mostrarnos a ellos en pequeñas miniaturas sobre fondo negro lo hace muy solemne, y las escenas violentas de las actuaciones, pues en cámaras en mano y con muchos movimientos, eso me generó a mí como ciertas tensiones, o sea, en lo técnico hablando de eso, y ya de lo narrativo, pues creo que en la segunda parte de la peli, pues un poco se cae, como dice Susi, pero pues al final retoma como esta intencionalidad, ¿no? Entonces es lo que yo puedo platicar de la peli. Entonces no sé quién quiera seguirle. Eric. Y Octavio ya también se conectó. Bueno, me Octavio conectado.
¿Estás ahí? Sí, nada más antes de que Diana vaya, sí está basada en la historia de un colectivo de teatro, ¿no? O sea, por lo que leí por ahí, realmente nada más nada más el director decidió hacer como docu, por no ponerle falso, o esta ficción así, pero realmente sí está basada en un colectivo que más o menos tenía estos manifiestos de no cobrar, de hacer teatro callejero y estas ideas, ¿no, Diana? Por lo que tengo entendido y por lo que leí un poco antes de venir a la charla. Pero también me quedaba pensando, Eric, o sea, cuando decimos que sean más crudos es porque ya estamos acostumbrados en estos 2020 a ver un cine que ya no tiene como restricciones, ¿no? O sea, vemos todo ya muy, muy ahí y me parece que habría que situarnos en los 90s o en el 2000 que salió esta peli, y pues me parece que eso era lo más crudo que se podía hacer, ¿no? O sea, es que creo que también tenemos que ir viendo como la evolución del cine, ¿no? O sea, me parece que para la época, yo creo que eso era lo más violento o lo más crudo, por decirlo de alguna manera, que se podía hacer. Actualmente, pues sí, ya vemos cosas que ya, pues ya hasta nos puede volar la cabeza. Que no ya lo sé, normalizamos. solo un comentario ahí. Pero sí, como dice Hugo, en esa época esto era súper crudo, ¿no? O sea, todo lo que veíamos en ese momento era como muy romántico. Ahorita ya sobrepasa ese límite. Y creo que el impacto de esa película fue el tratamiento rudo de la historia. Porque otro elemento integral también son estas mini representaciones en la calle. Creo que esas fueron así espontáneas y la gente reaccionaba de ciertas maneras y ciertas formas, ¿no? O sea, me parece que ahí lo que hicieron fue, vámonos con la cámara, hagan la actuación de estas puestas en escena en la calle, y la gente pues así salió tal cual. O sea, me parece que eso es otro aporte a la peli, o sea, dentro de lo que estamos aquí darle, ¿no? Y ahora hay... O sea, tengo una duda. O sea, las escenas en las que salían en la calle y hacían el show, ¿eran, o sea, sí lo estaban grabando como documental? O sea, ¿no eran actrices y actores el resto de la gente o extras? No, se rodó de improviso, y o sea, y las reacciones son reales de las personas que iban pasando. O sea, es literal así como tú llegas a un semáforo un día casual y están actuando los del semáforo, pero pues ahí también hay cámaras, entonces tu reacción fue tal cual grabada. Ok. Lo que ahora conocemos como flash move, ¿no? Que de pronto llegan ahí y hacen lo mismo, pero como más artístico, ¿no? No tan crudo. ¿Los experimentos sociales se consideran igual? Ay, perdón. Que Borat 2 está bien bonita, si no la han visto, véanla. Yo y mis anuncios. Échale, Octavio, si quieres comentar algo, si no, Diana, que nos diga por qué le gustó la peli, si no, nos vamos a la siguiente, ¿no? Les paso mis comentarios. Yo al principio, cuando empecé a ver la película, me confundí bastante porque no lograba entender si era un documental de algo real o si era un falso documental o una ficción. Ya luego tuve que buscar en internet y me encontré que era un falso documental. Entonces ya vi por dónde iba el asunto. En términos así de... Yo luego me fijo en la coloración de las películas, el movimiento de las cámaras y todo eso. Y en esta, pues como que, no sé, no vi como que la gran cosa en ese sentido, algo que me llamara mucho la atención a diferencia de otras películas. Por ejemplo, esta cuestión de la filosofía teatral que tenían ellos de la improvisación y todo eso, me remitió mucho a lo que ocurrió en México por ahí en los años 60 y 70,
con las participaciones de este chileno Alejandro Jodorowsky, que él realizó un movimiento que le llamaban el teatro pánico, y tiene relación con otro movimiento que les llaman los happenings. Los happenings, de hecho, son las actuaciones que hacían actuaciones improvisadas en la calle, en la Ciudad de México y en otros países. Y eran así improvisaciones así muy, muy surreales, porque ellos se inspiraban, bueno, no surreales, porque tenían cierta inspiración como del surrealismo, porque eran cosas así medias extrañas que de momento no sabías qué estaba pasando, pero por las descripciones que yo he leído en libros, eran como que cosas muy radicales y muy raras, ¿no? Entonces me remitió como que esto que ellos hacían en la película, esa situación, que hacía Jodorowsky, que fue un movimiento que llamaron el teatro pánico. Y bueno, dentro de la película me gustó mucho como que el espíritu que tenían este grupo de amigos, ¿no? De querer hacer algo por el mundo, querer innovar, y pues traían mucho esta filosofía que yo la asociaba como con algo de izquierda, ¿no? Eso de no cobrar nada, de intentar transmitir un mensaje, de hacer algo distinto. Y también me acordé, no sé si alguno de ustedes escuchó una vez eso, pero yo sí me acuerdo bien que lo escuché bastante en aquel entonces, de que hace como unos 4 años o 3 en la UAM Xochimilco, un grupo bueno, esta escena de la actuación del atentado me remitió a un hecho de la UAM Xochimilco, de que una vez en la UAM Xochimilco, un grupo de estudiantes entró a hacer un performance ahí en el comedor, y entraron así con pasamontañas, con rifles de juguete y todo, hicieron como que la actuación de que se hacía un desastre, un caos. Total que algunos se espantaron, no sabían qué estaba pasando, y estos chavos los terminaron expulsando o sancionando, no supe qué pasó, pero fue algo así por el estilo. Entonces me remitió como que esa escena de donde ellos están actuando el atentado, esa situación que ocurrió en la UAM Xochimilco. Y de hecho no me sorprendería que estos estudiantes se hubieran inspirado en esta película, ¿no? Porque era como que muy, muy en ese sentido la filosofía, ¿no? De lo que ellos hablaban en la película, ¿no? Del teatro documental, ¿no? De retratar en teatro improvisado hechos que son problemáticas sociales, y que en el caso de ellos pues era el terrorismo por esta situación de ETA y todo eso, ¿no? Entonces sí, me gustó mucho la filosofía que ellos tenían, aunque también era como que en un punto donde querían hacer algo distinto y se topaban con pared, y pues la pared era la filosofía que habían construido de no cobrar, no hacer lucro. Entonces pues eso como que era una limitante, ¿no? Y pues de hecho en muchos movimientos artísticos existen ese tipo de conflictos creativos, ¿no? De la filosofía que sostiene estos movimientos culturales y todo eso. Entonces, pues yo me doy cuenta que luego, no solo en el arte, sino en otras cosas, también se da mucho este conflicto de, o lo haces por idealismo, por comunicar algo, por ofrecer algo nuevo, o lo haces porque, entre comillas, estás vendido, ¿no? Por lucro y todo eso, ¿no? Mucha gente lo ve así como, no, pues es que ya se vendió y todo eso. Y yo me doy cuenta mucho de eso, bueno, fuera del arte, que eso pasa con los youtubers luego, ¿no? Yo me he topado luego youtubers que hablan de críticas de tecnología, de videojuegos, lo que sea, y dices, no, pues este cuate hace críticas muy duras y todo, ¿no? Está queriendo como que hacer algo serio por todos. Y luego te topas meses después que este cuate ya es patrocinado por alguna empresa o algo así, todos, no, pues es que ya está vendido y todo, ¿no? Y pues sí, tienen más alcance, más patrocinios y todo, pero pues no es lo mismo de antes, ¿no? Y pues me interesa mucho cómo eso se refleja mucho, ese conflicto entre el idealismo y el lucro se refleja mucho aquí en la película. En general me gustó la película, se me hace muy interesante este formato este estilo narrativo del falso documental, porque es una forma como de hacer ficción, pero a nivel como más realista, porque en algún punto sí, si no te enteras como yo que era un falso documental, sí puedes creer que pues, es algo que sucedió, ¿no? Hasta que investigas te topas que era un falso documental. Entonces sí me gustó la película, se me hizo muy interesante, más por el aspecto de la ideología que traían estos personajes, pero en general me agradó. Pues vas, Dianita, es tu momento para cerrar con broche de oro. Bueno, me preguntan dónde topé la película. En la prepa, un profesor, realmente no recuerdo qué profesor fue el que me los puso, porque generalmente todos nos ponían películas, entonces la vi en la prepa y yo creo que tenía como 15 años cuando la vi, entonces pues sí me impactó mucho, ¿no? Es como de esas películas que no olvido, aunque me pasa algo similar a
a Hugo y a Yoba, que ya al volverla a ver como que ya no tuvo ese gran impacto que cuando la vi la primera vez, ¿no? Y decidí ponerla porque cuando puse Chicuarotes, pues como tal no había visto yo Chicuarotes y cuando vi el cartel me recordó mucho a Noviembre, ¿no? O sea, nada más, o sea, ver como el cartel y por un momento pensé que era como la versión mexicana de Noviembre. Ya después vi que no, pero entonces desde ahí tenía como muchas ganas de volver a ver Noviembre y por eso esta vez fue como de, esta vez no le voy a poner una mexicana, va a ser Noviembre. Porque aparte la encontré en YouTube. Pensé que no la iba a encontrar, hasta le iba a escribir, ya saben, al dealer de las películas, así como de, encuéntrame esta película. Pero cuando vi que estaba en YouTube, yo dije, pues, ¿por qué no? Y ya. Yo creo que bueno, no creo, la primera vez que la vi, pues sí me causó como mucho impacto, incluso, o sea, yo creo que esa y Donnie Darko son de las películas que no olvido. Y ambas las vi en la prepa. No sé si había otra pregunta referente a por qué la elegí. Lo que yo creo que me había causado más impacto y que de alguna manera pues puedo seguir teniendo como, bueno, como que defendiendo a esta peli, pues es de alguna manera pues esa crítica que hace, ¿no? O justo, pues sí, como romper del sistema, así, y a lo mejor no tanto como no monetizar lo que hacemos, pero sí hacer lo que nos gusta, que a veces no nos damos tiempo para ello. Y creo que ya, y sí, Hugo sí está basada en un grupo de los 70s, igual en España, que igual era teatro callejero y se llama El Piojo Picón. Y ya. Pues ya saben, una buena recomendación para este fin, si no la han visto. Y los esperamos en la siguiente charla de Cines Cinéticas sobre la película El Gran Hotel Budapest. No se lo pierdan, tampoco se pierdan Noviembre y déjenos sus comentarios. Adiós.